Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, Aprendiendo con Jesús. Digan un poco 2 veces por lo menos. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Y ustedes también, queridos niños, que están ahí mirando hoy con nuestra catequesis tan linda y tan importante, porque todos tenemos que aprender algo de Jesús. Bueno, y hoy nosotros vamos a aprender también nuestra profesión de fe, es decir, vamos a hacer como una síntesis. Ustedes saben que sobre esto vamos a ir hablando siempre, queridos chicos, sobre el credo, así se dice. ¿Cómo se dice entonces? El credo. Muy bien, pero yo antes que nada, queridos chicos, les quiero presentar a nuestros invitados especiales, estos 2 niños hermosos que vienen aquí a acompañarnos. Niña, ¿cómo te llamas vos? Soy Katia Venegas, tengo 12 años, soy ex alumna del Colegio Papa Francisco y vivo en la ciudad de Lambaré. Muy bien, entonces Katia, ¿vos ya alguna vez participaste con nosotros, Katia? Sí. Sí, ya viniste también, entonces ya te vas a volver famosita vos, Katia, entonces, y sobre todo en el futuro, vaya a saber si el Señor no te llama también para tener, ¿verdad?, a través de los medios de comunicación, hacer tanto bien con los chicos. Bueno, y vos, niño, ¿cómo te llamás? Me llamo Iván Venegas, soy el alumno de Papa Francisco y vivo en Lambaré. ¿Y cuántos años tenés y qué grado estás? Tengo 9 años, estoy en el 4º. Muy bien, en el 4º grado, tiene 9 años, entonces está hoy con nosotros. Y dijimos, queridos chicos, que cada uno de ustedes, todos los que quieran venir, y de los otros colegios también, de las otras escuelas, ciertamente que ahora un poco más difícil, ¿verdad, queridos niños? Porque estamos todos encerraditos en nuestras casas, estamos todos encerraditos por la cuestión del coronavirus. Pero después, queridos chicos, vamos a tener que salir y todas las escuelas del Paraguay tienen que venir y tenemos que hacer un lindo programa para aprender algo con Jesús. Bueno, y ahora, como vamos a aprender sobre el credo, queridos chicos, vamos primero a la palabra de Jesús desde la Biblia, que nuestra compañerita nos va a leer desde la Biblia. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta, y todo sarmiento que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios, gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo, si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero si sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Agradecemos ahí a nuestra compañerita que nos leyó la palabra de Jesús y así podemos ir aprendiendo siempre algo nuevo también, chicos, porque tenemos que responder a esa palabra de Jesús. Bueno, volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Rifa de solidaridad de la escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. Creo, Jesús, que estás en el sagrario, muy cerquita de mí, en la iglesia de mi barrio. Gracias, buen Jesús, por haberte quedado con nosotros para siempre, a vivir a nuestro lado. Rezamos a Jesús en el sagrario. Hola amigos, estamos en la iglesia del convento de Sor Lucía y ella nos va a enseñar a rezar por los más necesitados. Eso es, Christine. Podemos empezar haciendo la señal de la cruz con agua bendita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sor Lucía, en el mundo hay muchos pobres, ¿verdad? Sí, desgraciadamente, en el mundo hay regiones en las que la gente pasa hambre. En la televisión a veces ponen imágenes de gente viviendo en muy malas condiciones. Sí, es increíble que hoy día haya tantas personas que pasan hambre. A mí me dan mucha pena. Pues sí, y muchos misioneros católicos ayudan a esas personas. Por eso es importante ayudarles con la limosna y la oración. Nosotros no tenemos mucho dinero, pero estamos dispuestos a rezar por ellos. Me parece genial, Christine. Pero, ¿sabéis? No hace falta ir muy lejos para encontrar pobres. ¿En serio? Veréis, en nuestro barrio hay personas muy pobres que lo pasan mal. ¿Quiere decir que son nuestros vecinos? ¿Significa eso que viven muy cerca de nosotros? Pues sí, muy cerca de nosotros hay personas muy necesitadas que no tienen qué comer y pasan verdaderos apuros. Vaya, no lo sabía. Lo que pasa es que muchas de esas personas no manifiestan su pobreza y nadie sabe que son realmente muy pobres. Por eso la parroquia reparte comida, ¿verdad? Eso es. Hemos visto al padre Luis haciendo una lista de los alimentos recolectados. Y por eso muchas personas van al comedor de las Hermanitas de la Misericordia, porque no tienen qué comer. Pues sí. Yo he visto a una persona pobre pedir en la puerta de la iglesia. Sí, podemos rezar por todas esas personas. ¿Os parece bien? Pues vamos al primer banco para estar cerca del sagrario. Ahora juntamos las manos y podemos rezar a Jesús con nuestras propias palabras. Jesús, sé que estás aquí, en el sagrario. Eso, sé que estás escondido dentro del sagrario con tu cuerpo, alma, sangre y divinidad. Hoy hemos venido a pedirte por los más necesitados. Pues sí, no hace falta ir muy lejos para encontrar a personas que pasan necesidad. Por eso, Señor, te pedimos por todas las personas pobres que lo pasan mal. Que sepamos verte en cada persona necesitada. Como tú mismo se lo dijiste a tus discípulos. En verdad os digo que cuando lo hicisteis con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Te pedimos por todas las personas que lo pasan mal, porque no tienen qué comer. Amén. Amén. Nuestra Madre la Iglesia desde siempre nos enseña el camino hacia el cielo, porque esa es nuestra meta.
los santos, todas las costumbres son un gran tesoro que lo guarda la Iglesia. Nuestra fe católica. Hola, mamá. Hola, Christine. ¿Vas al comedor de las hermanitas? Pues sí, voy a echar una mano como todos los sábados. Vale, pues voy contigo. ¿En serio? Es la primera vez que te oigo decir eso. Sí, es que el padre Luis nos ha enseñado que debemos ver a Jesús en los más pobres. Me parece genial. Vamos. Muy bien, ahora vamos a servir la comida. Yo serviré la sopa y tú el pan. Vale, ¡qué emoción! Verás, estos pobres son los que Jesús enseñó que debemos cuidar. ¡Oh, ahora lo entiendo! En verdad os digo que cuando lo hicisteis con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Mira, tío, ahí está el pobre del otro día. Ya, me da mucha pena, pero nosotros no tenemos dinero para darle. Es verdad, no podemos darle nada. Bueno, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Sí que podemos darle algo. No te entiendo. Llevas la merienda, ¿verdad? Sí, en mi mochila llevo un bocadillo y un plátano. Pues yo llevo un bocadillo y un zumo de naranja. Ah, ya veo lo que quieres decir. Podemos dar parte de nuestra merienda al mendigo, ¿no? Eso es. Vale, me parece bien. Yo le daré mi bocadillo y me quedaré solo con el plátano. Y yo le daré mi zumo de naranja. Señor, no tenemos dinero, pero tenemos algo de comida. Tenga, para que pueda merendar. Aquí tiene un bocadillo. Y aquí tiene un zumo de naranja. Gracias, chicos. Sois muy amables. Que Dios os bendiga. Padre Luis, ¿sabe lo que hemos hecho? Espero que no sea algo malo. No, ¿qué va? Hemos dado comida a un mendigo. Al mendigo de la puerta de la iglesia. ¿En serio? ¿Y qué le habéis dado? Yo le he dado mi bocadillo. Y yo le he dado mi zumo. Me parece genial, chicos. Padre Luis, ¿sabe qué he hecho? Vaya, parece que hoy todos habéis hecho muchas cosas importantes. He acompañado a mi madre al comedor de las hermanitas para ayudar a servir la comida a los pobres. Eso es fantástico. Sí, y recordé lo que Jesús nos enseñó sobre el cuidado de los pobres. Muy bien, dar de comer al hambriento es una obra de misericordia corporal. Y, ¿sabéis? Esas obras son un tesoro en el cielo porque, además, exigen de nosotros generosidad. Sí, porque yo me he quedado sin bocadillo. Y yo sin zumo. Eso es. Y Christine ha tenido que vencer la pereza de quedarse en casa para ayudar a otros. Sí, porque yo estoy acostumbrada a quedarme leyendo en el sofá. Claro, pero veréis, las obras de misericordia corporales nos van ayudando a avanzar en el camino al cielo, porque nos van haciendo parecidos a Jesús, nuestro modelo, que nos enseñó cómo debe ser nuestra actitud hacia los demás. Ya lo entiendo, las obras de misericordia son un camino para llegar al cielo. Sí, y más aún, las obras de misericordia corporales son tesoros que vamos amontonando en el cielo. Así lo dijo Jesús. No amontonéis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino amontonad tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por eso los tesoros que vamos amontonando en el cielo son más importantes que todos los tesoros de la tierra. Vaya, tesoros en el cielo. Pues sí, cada vez que hagamos una obra de misericordia estaremos aumentando tesoros en el cielo. Al seguir esta enseñanza del Señor cambiamos los bienes temporales por los eternos, que son los que valen de verdad. ¡Me encantan los tesoros! Ya te digo, es impresionante. Además, cuando hacemos obras de misericordia corporales, Dios nos da su gracia. Ahora sí que no he entendido nada. Significa que cuando hacemos algo por los más necesitados, Dios nos hace más felices y nos da lo que necesitamos. Ya lo dijo el mismo Jesús: dad y se os dará. Por tanto, cuando realizamos obras de misericordia corporales, hacemos la voluntad de Dios, damos algo nuestro a los demás
y el Señor nos promete que nos dará también a nosotros lo que necesitemos. Vaya, hacer obras de misericordia corporales está muy bien. Bueno, chicos, ya he terminado de hacer el inventario de los alimentos. Ahora hay que repartirlos. ¿Podemos ayudarle? Claro, precisamente hoy es el cumpleaños de Albert. ¿Quién es Albert? Pues es el hijo de una familia muy pobre que vive cerca de la parroquia. Mirad, esta caja de comida es para ellos. Esta tarde se la llevaré. Vale, pues se me ocurre una idea genial para celebrar el cumpleaños de Albert. Dispara. Juntemos nuestros ahorros semanales y compremos una caja de pasteles para Albert. ¿Qué pasa? Que mis ahorros semanales son para comprar figuritas de básquet. Vale, pues esta semana en vez de comprar figuritas de básquet compraremos pasteles para el pequeño Albert. De eso nada. Yo no voy a dar mi dinero. Bueno, Enrique, no es obligatorio dar tu dinero semanal. Veamos, con este dinero creo que podremos comprar una caja pequeña de pasteles. Si Enrique nos hubiese dado su dinero, tendríamos más. Oye, ¿te digo yo lo que tienes que hacer con tus cosas? No, pero es verdad. Bueno, Joseph, que cada uno haga lo que le parezca mejor. Vamos a entrar a comprar los pasteles. Vale, vosotros entrad en la pastelería. Yo voy al kiosco por mis figuritas de básquet. Hola, ¿me da 4 sobres de figuritas de básquet? Claro, Enrique. Espero que no te toquen repetidas. Gracias, hasta el sábado que viene. ¿Ya habéis comprado los pasteles? Sí, ¿y tú has comprado las figuritas? Sí. Pues vamos con el padre Luis a visitar a Albert. Bueno, veréis qué contento se pone Albert. Hola, padre Luis. Hola, Sofía. Hemos venido a traeros esta caja de alimentos. Muchas gracias. Es usted muy amable. Verás, estos son Christine, Eva, Enrique y Joseph. Han querido acompañarme porque tienen un regalo para Albert. ¿En serio? Qué contento se va a poner. Pasad, pasad. Padre Luis, ¿sabe una cosa? ¿Qué cosa? Hoy es mi cumpleaños. Ah, bueno, eso sí, lo sabía. Sí, y tenemos una cosita para ti. ¿Un regalo? Sí, toma. ¿Qué es? Es algo para que celebres tu cumpleaños. ¡Son pasteles! ¡Mira, mamá! ¡Son pasteles! Hoy es el día más feliz de mi vida. Nos alegramos mucho. ¿Sabes una cosa? Yo tengo otra cosa para ti. ¿Tú? Si te has gastado todo tu dinero en las figuritas de básquet. ¿Te gusta el básquet? ¡Me encanta! Pues te regalo mis figuritas. Toma. ¿En serio? ¿De verdad? Eso no me lo esperaba. ¡Son geniales! ¡Muchas gracias! Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños,
niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, siempre aprendiendo con Jesús, aprendiendo con Jesús. Y hoy una oración que hace una síntesis, queridos chicos, de todo aquello que nosotros creemos, y por eso se llama el credo. ¿Cómo se llama, Katia? Se llama el credo. El credo, justamente por eso. El credo quiere decir lo que nosotros creemos, lo que nosotros, queridos niños, profesamos en nuestra fe. ¿Vos, Katia, sabés el credo? ¿Sabés rezar, Katia? Sí sé rezar el credo. Y vamos a rezar. ¿Y vos también sabés rezar el credo? Sí, padre, yo también sé rezar el credo. Muy bien, entonces sí, sabemos rezar el credo. Vamos a hacerlo un poco todos juntos. Vamos a comenzar. Y ustedes también, queridos chicos, vamos a poner así nuestras manos juntitas. Vamos a concentrarnos porque esto no es fácil, queridos chicos. Vamos a comenzar un poco juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Muy bien, queridos chicos. Entonces, este es nuestro credo. Aquí está sintetizada toda nuestra fe, queridos chicos. Tenemos que concentrarnos y tenemos que aprender bien porque aquí se encuentra nuestra fe. ¿Qué se encuentra aquí entonces, Katia? Se encuentra nuestra fe. Nuestra fe reflejada en esta oración. Bueno, queridos chicos, vamos a seguir reflexionando con algunas preguntitas en el siguiente bloque. Y ahora nos vamos al descanso y volvemos enseguida con Aprendiendo con Jesús. San Juan dice que sí. En nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, Aprendiendo con Jesús, y hoy estamos aprendiendo sobre nuestro credo. ¿Sobre qué estamos aprendiendo? Sobre el credo. El credo. Muy bien, queridos chicos. Entonces vamos a seguir reflexionando y vamos a conocer algo de lo que Jesús nos dice. Padre, ¿qué significa creo en Dios Padre Todopoderoso? Muy bien, es la primera preguntita que tenemos que hacernos porque así comienza nuestro credo.
creo en Dios, Padre Todopoderoso. En primer lugar, queridos niños, ustedes saben que la Biblia nos habla de que Dios es nuestro papá, de que Dios es Padre. ¿Quién es el papá? El papá es el que dona, el papá es el que da todo, y justamente comenzamos por ahí. Estamos hablando según la Biblia, queridos chicos, ya desde el Génesis. Dios crea todo, ¿se dan cuenta? Dios entonces nos regala todo y por eso Dios es Padre. Y nosotros decimos, lo primero que yo creo, es justamente que Dios es mi papá, que Dios me ha regalado todo, que Dios me ha dado todo. Entonces, queridos chicos, esto es importante que nosotros lo podamos experimentar, lo podamos vivir. Y es por eso, queridos niños, que también es muy importante que nosotros le veamos a Dios, que trabaja, que nos ama y que nos quiere. ¿A través de quién? A través de nuestra mamá y a través de nuestro papá, porque ellos están representando y son los que hoy nos han dado la vida, y gracias a ellos nosotros estamos aquí, gracias a mi papá, gracias a mi mamá, y Dios se manifiesta de esa manera, queridos chicos. Recibimos la vida y por eso creo en Dios Padre Todopoderoso, porque Dios me da todo, porque Dios me regaló la vida y porque Dios me ama mucho. Padre, ¿qué significa creador del cielo y de la tierra? Muy bien, ahora entonces le miramos a este papá que es creador de, ¿qué me dijiste? Del cielo y de la tierra. Muy bien, del cielo y de la tierra. Ustedes tienen que saber que en la Biblia, cuando se dice, les voy a enseñar una palabrita difícil, pero yo sé que ustedes son capaces. A ver, queridos niños, y van a repetir conmigo. Digan un poco una palabra en hebreo que se dice de la siguiente manera. Hashamain. Digan un poco. Hashamain. Repetimos de nuevo. Hashamain. Hashamain. Bueno, ustedes saben que eso en hebreo, estamos aprendiendo el hebreo así como está en la Biblia, significa el cielo. Porque aquí Iván acaba de preguntarme que Dios es creador del Hashamain, es decir, del cielo. Y después también, ¿qué me dijiste? Creador del cielo y de la tierra. Y de la tierra. Y ahora van a aprender otra palabrita y escriban ahí por lo menos cómo se pronuncia. En hebreo se dice Ha-Eretz. Ha-Eretz. Repitan un poco. Ha-Eretz. Muy bien. Ha-Eretz. ¿Qué significa, queridos chicos, esta palabra? Ha-Eretz quiere decir cielo. ¿Y el otro qué significa entonces? Ha-Eretz significa la tierra. Tierra. Muy bien, viste que ustedes saben muy bien que son inteligentes. Hashamain ve'et ha'eretz, que quiere decir justamente, entonces así aparece en la Biblia en hebreo. Pero vos me preguntaste, querido Iván, ¿qué significa entonces creador del cielo y creador de la tierra? Entonces significa lo siguiente, queridos chicos, que Dios es el creador de todo, todo lo que está arriba y todo lo que está abajo, es decir, todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra, es decir, de todo el mundo, de todo el universo. Quiere decir que Papá Dios es nuestro dueño. ¿Cómo decimos nosotros en guaraní cuando decimos el nombre de Dios? Ñande, ¿cómo Yara. se dice? Eso, muy bien, queridos niños. Ustedes no saben el guaraní, ¿cómo se dice en guaraní Dios? Ñande Yara. Muy bien, Ñande Yara. Y si vas a hacer la traducción, justamente quiere decir que Dios es nuestro dueño. ¿Qué quiere decir entonces Ñande Yara? Quiere decir que Dios es nuestro dueño. Es decir, es el dueño del cielo y de la tierra. Dios es entonces dueño de toda nuestra vida. Entonces, queridos chicos, hoy estamos aprendiendo cosas muy importantes en nuestra catequesis de todos los días. Y bueno, queridos niños, ahora vamos a saludar a nuestros compañeritos. Yo quiero que les manden también saludos a sus compañeritos porque ahora no nos estamos viendo más en la escuela. ¿O ustedes se van a la escuela? ¿Se van o no se van? No. Nadie se va ahora a la escuela porque estamos todos en nuestra casa estudiando de nuestra casa. Y también nuestra catequesis tenemos que aprenderlo desde nuestra casa. Iván, ¿a quién le vas a mandar un saludito? Rápido, ¿a quién le vas a mandar un saludo? A mis compañeros y a mis padres. Muy bien, a tus compañeros y a tus padres. Y vos, Katia, ¿a quién le vas a mandar un saludito? A mis padres, a mis tíos, a mis tías, a todos mis familiares y a mis compañeros. Bueno, entonces hagan así un saludito y nos despedimos por el día de hoy de nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, hasta mañana, queridos chicos.